Bueno, pues daros las gracias al alcalde, a la comunidad autónoma. Bueno, primero por querer realizar aquí este encuentro de gestores de patrimonio cultural inmaterial, por haberos ofrecido y, evidentemente, por todo el trabajo y la gestión que lleva la organización de unas jornadas de este tipo. Dar las gracias a la Asociación de los Caballos del Vino, pues porque estamos aquí gracias a ellos. De manera muy especial, no lo puedo obviar, tengo que dar las gracias a Juan Casicas, que fue una de las personas que más trabajó con nosotros directamente en la elaboración del expediente y en conseguir luego ese reconocimiento. Y no puedo dejar de dar las gracias al equipo de la subdirección, las que están aquí, y evidentemente también el equipo que se ha quedado en el Ministerio, que como sabéis estas jornadas al final es un equipo grande el que las tiene que gestionar y unos pueden venir, otros no, tanto desde el punto de vista técnico del contenido como desde el punto de vista de la gestión económica, que como todos sois o trabajáis en la administración sabéis lo compleja que es esa gestión económica y bueno, pues dar las gracias a todo el equipo y daros las gracias otra vez por este reconocimiento al equipo de la Dirección General. Fue un expediente, el de los caballos del vino, largo, porque además justo cuando ya había llegado a UNESCO entra en vigor, sabéis que UNESCO cambia las normas de juego en cada comité y justo cambiaron las normas de juego cuando habíamos elevado a la Secretaría de Inmaterial la fiesta de los caballos del vino. Al cambiar las normas del juego con todas las candidaturas que había, pues se retrasó mucho. Cuando ya podíamos entrar, habían cambiado también los criterios y algunas normas en las elaboraciones del expediente. Hubo que hacer el expediente completamente de nuevo, no completamente, pero bueno, casi de nuevo. Y luego al final, pues ese momento en el cuando llegó el borrador de resolución de RIFER y todo lo que supuso pues conseguir levantarlo y además encima en pandemia. Todo se complicó en la fiesta de los caballos del vino, pero bueno, finalmente se consiguió ese reconocimiento y como ha dicho el alcalde, fue gracias a un trabajo en equipo desde aquí, desde la comunidad portadora, que es siempre la más importante, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, el Ministerio de Cultura y también la Delegación de España ante la UNESCO, que jugó un papel muy, muy, muy importante y que al final es nuestra cara visible ante UNESCO. Pues dicho esto, pues la idea es explicaros de manera más o menos rápida y ágil, para no ser muy aburrida, qué es lo que ha acaecido en el último Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial, que, como ha dicho la directora general, fue en Paraguay la primera semana de diciembre. Os comentaré un poco el comité y luego cómo están las candidaturas en las que estamos trabajando ahora mismo, ¿vale? Y pues un resumen bastante fácil. Pues los puntos claves de cualquier comité, como bien sabéis, son las inscripciones, es lo que evidentemente más interesa, las que se inscribieron por parte de España, cuáles fueron las intervenciones que hicimos desde España. España es miembro del comité desde el 2024 por 4 años, fuimos ya en su momento desde el 2009 al 2013 y ahora nos hemos vuelto a presentar. Ser miembros del comité lo que conlleva es que puedes tener una participación mucho más directa, tienes voz y voto. Si no eres miembro del comité, solamente tienes voz en algún momento y voto nunca. Y pues os comentaremos un poco las distintas intervenciones que hicimos, la problemática que tenemos otra vez con el número de expedientes y cuáles son las líneas de trabajo que se están presentando y los temas más controvertidos, ¿vale? Pues en total, desde el 2013 se estableció que solamente era una por país y máximo 50 candidaturas a verse cada año y afortunadamente el año pasado se consiguió, en 2023 se consiguió que de 50 pasásemos a 60, 65. Y además que hubiese unas cuantas que no entraban, como son las ampliaciones. En ese cupo no entran las ampliaciones. Esto es muy importante, ni las nacionales ni las internacionales. Esto es muy importante para ver cómo jugamos, ¿no? Cuáles son estas reglas del juego. Y pues vimos 63 expedientes, seguimos con ese desequilibrio de la lista que existe casi desde que se hace la propia convención y como podéis ver solamente iban 2 a salvaguarda urgente, lista representativa es la más querida, que fueron 58 y registro de buenas prácticas 3. Y luego ya desde hace un par de años se puede pasar de la lista de salvaguarda urgente a la lista representativa y hubo 3 transferencias. Así como datos, la idea de la convención, como sabéis, siempre es la de la cooperación internacional. Entonces, se intenta trabajar en esa idea de candidaturas de carácter internacional o transnacional.
con esa filosofía, que yo creo que en el patrimonio cultural y material responde muy bien, es que no entiende de fronteras. Hay muchísimas manifestaciones que son una respuesta de la sociedad a cómo adaptarse al entorno y al medio, ¿no? Como es la técnica de la piedra en seco, entonces no entiende de fronteras. Hay otras manifestaciones, como la fiesta de los caballos del vino, que son propias de una zona en concreto, ¿no? Tiene esta doble vertiente el patrimonio cultural y material. Y dentro de la convención es la que mejor, una línea de trabajo son las internacionales, porque refleja ese concepto de la UNESCO de cooperación internacional, ¿no? Y cada vez más se están teniendo esta línea de trabajo, también porque tienen preferencia, ¿eh? En el listado prioritario de cuáles se ven antes, las internacionales son las primeras, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, es una convención que nace en el 2003, no lleva muchos años en vigor, y a pesar de eso tiene ya 788 elementos inscritos en 150 países, y está, lo que podríamos decir, casi plenamente ratificada. Son 183 países, la UNESCO reconoce 194, que no son los mismos que reconocen otros organismos internacionales. La UNESCO reconoce, por ejemplo, Palestina. Y bueno, pues con 183 se considera que es una convención plenamente ratificada. La de Patrimonio Mundial son 190, o sea que casi estamos a la misma altura. Es verdad que en inmaterial quedan países tan importantes como Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica, sin ratificar. Uno de los grandes acaba de ratificar, que es Reino Unido, pero bueno, es una convención que ya podríamos decir es otro buque insignia de la UNESCO. Bueno, pues algunos temas cuando es el Comité de Patrimonio Mundial, de Patrimonio Cultural y Material. Una de las cosas que hace es el órgano de evaluación, hace un análisis de las candidaturas, de los aspectos positivos, negativos del devenir de los expedientes, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un comité con muchísima participación, concretamente más de 900 personas, que es mucho, sobre todo en una ciudad como Asunción, en Paraguay, que llegar es muy difícil. Se habló sobre todo del compromiso por África. Esta es una vertiente en la que está trabajando la UNESCO desde todas las convenciones, no solamente desde la de Patrimonio Cultural e Inmaterial, y concretamente hubo 9 elementos en 12 países. Aparte de ese desequilibrio en la lista en cuanto a líneas de trabajo, ¿no? Que la lista representativa es la que más elementos tiene inscritos, el otro desequilibrio que hay, evidentemente, en Patrimonio Cultural y Material es por zonas geográficas. Al contrario que en Patrimonio Mundial, que gana el Grupo 1, que es Europa Occidental, en este caso quien tiene más elementos inscritos en la lista es el Grupo de Asia, porque China, en los primeros años que no había límites, presentó tantísimas que siempre es el país que más tiene, pero bueno, después del Grupo de Asia va a Europa, ¿vale? Cuando en el fondo fue una convención nacida para África y América Latina. Bueno, luego hay 44% de inscripciones que están asociadas a temas de inclusividad, integración, solidaridad y la idea del patrimonio cultural y material como una herramienta de cohesión social, y cada vez más están asociadas las manifestaciones a temas culinarios. Esto sí que, bueno, llama la atención, porque cuando España presenta, junto con los otros países, la Dieta Mediterránea, la primera vez que se inscribe es en el año 2010, pero ya se había intentado presentar antes, y el comité nos la echa para atrás porque consideraba que las prácticas culinarias no entraban dentro del concepto de patrimonio cultural y material. Las primeras de carácter culinario que se presentaron, finalmente, después de dar muchísimas vueltas al expediente, y, por ejemplo, si leéis el expediente de la Dieta Mediterránea, nos obligaron a asociar estas manifestaciones a alguna localidad emblemática, que en España esa localidad emblemática es Soria. Bueno, pues fue en el año 2010 donde se inscribió por primera vez la Dieta Mediterránea y la cocina francesa. A partir de ahí se abre la veda de las prácticas culinarias, que cada vez son más. ¿Cuáles fueron las inscripciones por parte de España? El toque manual de campanas, que ya se había inscrito el año anterior. Hicimos una ampliación con Italia, el arte de la construcción de la piedra en seco, donde había una ampliación de carácter internacional, y aprovechamos porque no todas las comunidades autónomas en España pues estaban presentes en esta inscripción, y bueno, pues una de ellas en este año fue Murcia, la Comunidad Autónoma de Madrid y Canarias, son las 3 que participaron. Y a nivel nuestro territorial, pues declaramos la cultura de la sidra asturiana. Hicimos varias intervenciones siguiendo un poco las líneas de trabajo de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Una de ellas fue a raíz de la inscripción de un elemento de Afganistán, es un elemento de carácter musical, y bueno, pues llamaba la atención que se incluyese un expediente
de estas características cuando justo había salido la noticia de que las mujeres pues, no podían cantar. Hay que decir que quien trabaja en estos expedientes de Afganistán muchas veces no es el propio Estado de Afganistán, ¿no? Son sociedades y asociaciones particulares. Y bueno, luego hicimos unas reflexiones respecto al órgano de evaluación y a cómo hacer estos expedientes de patrimonio cultural y material. Como sabéis, como sabéis porque habéis hecho todos un expediente, pues es un lenguaje muy concreto, muy específico, hay que responder a unas preguntas. Bueno, yo siempre digo que es muy cartesiano y muy europeísta, pero bueno, hay que saber responder y hay que pues seguir un poco las reglas del juego de la Convención de Patrimonio Inmaterial. Se abrió hace ya tiempo ese proceso de diálogo. El primer año que estuvo vigente fue el año de los caballos del vino y de hecho nosotros alegamos que nos habían puesto un refer pero que en ningún momento nos habían solicitado ese proceso de diálogo. Entonces se había producido una indefensión porque no habíamos podido responder a las dudas del órgano de evaluación antes que la decisión directa del comité. Yo creo que eso nos ayudó bastante también. Y bueno, otra de las problemáticas que hay es la representación del género, ¿no? Hay un punto en el R4 cuando se habla de la participación de la comunidad y de los consentimientos de las comunidades portadoras. Hay una referencia al género y se solicita el número de mujeres que participan en este consentimiento. Y en algunas ocasiones te das cuenta que no todos los expedientes son excesivamente reales con luego la realidad propia del país. Y se volvió a reflexionar sobre este desequilibrio de las listas, concretamente sobre el registro de buenas prácticas, que es en el que menos hay. España sí que es un país puntero en registro de buenas prácticas, pero el resto de los países no trabajan en este campo. Y bueno, pues se ha creado un grupo de trabajo para ver cómo darle más visibilidad, se va a crear una página web, se va a intentar hacer un intercambio de estos registros de buenas prácticas a nivel internacional, se hicieron unas jornadas. Pero bueno, es un tema que sigue estando ahí sobre la mesa, la poca visibilidad que tienen y el poco número de elementos que hay en este registro de buenas prácticas. Nuestra posición desde España siempre es la misma, que no entren en ese cupo de 60 al año y que tengan una línea independiente. Pero no cuaja, ¿eh? Y bueno, pues el otro tema problemático es el número de expedientes a ver al año, que son 60. 60 candidaturas en total en el que se incluyen las 3 listas: salvaguarda urgente, lista representativa y registro de buenas prácticas. Y donde se incluyen nacionales e internacionales, de tal manera que desde un punto donde hay unos criterios, hay una prioridad. Esa prioridad son las que no han entrado, las nacionales que no han entrado en el cupo en el año anterior, luego las internacionales, los países que no tienen o que tienen menos y luego ya los países que tienen más. España es uno de los países que más elementos tiene inscritos. Entonces, desde un punto de vista nacional siempre nos habíamos quedado en que podíamos presentar una cada 2 años. Y las internacionales nunca habíamos tenido problema porque siempre entraban. Hasta que este año ha habido tantas internacionales que en junio presentamos en marzo y en junio es cuando la Secretaría de la Convención nos dice si ha entrado o no ha entrado en cupo. Y bueno, pues en junio nos responden que una de nuestras internacionales, que son las alfombras florales, no ha entrado en cupo. No ha entrado en cupo como otras muchísimas internacionales que no habían entrado en cupo, concretamente 10. Entonces, las internacionales que no entraban en cupo, según las directrices operativas que estaban vigentes hasta el año pasado, se quedaban en tierra de nadie porque no estaban dentro de esa prioridad 0. Bueno, pues ahí como éramos miembros del comité, nos unimos a Francia y conseguimos presentar una enmienda en la que estas internacionales que se habían quedado fuera del cupo tuviesen prioridad 0 y luego que hubiese un cierto estudio y equilibrio respecto a cuántos países forman parte de estas internacionales y cómo hacer una preferencia dentro de las internacionales, porque los países árabes en los últimos años lo que hacen es unirse todos ellos y presentan a lo mejor 15, todos los países árabes juntos. Entonces, bueno, claro, al final deja un poco un desequilibrio con respecto a los demás países que no trabajamos tan en grupo como ellos, ¿no? Y luego otra de las enmiendas que pusimos fue la importancia del registro de buenas prácticas. Las distintas líneas de trabajo dentro de la Secretaría de la Convención de Patrimonio Cultural y Material, bueno, pues van muy asociadas a lo que estamos viendo aquí, el patrimonio cultural y el cambio climático, ¿no? Que es un poco la idea de estas jornadas. Cómo el patrimonio cultural y material puede ayudar a luchar contra este cambio climático, ¿no?
Esas reflexiones sobre el registro de buenas prácticas, que es el artículo 18. Una línea de trabajo muy interesante es el patrimonio cultural en contextos urbanos, en la doble vertiente, cómo se usa el patrimonio cultural inmaterial como herramienta de cohesión social de otros grupos, de otras culturas que vienen a vivir a las ciudades buscando un desarrollo y un progreso, ¿no? Esa integración, y al mismo tiempo como los propios contextos urbanos, las propias ciudades más nuevas han generado un patrimonio cultural inmaterial propio. Esta línea la lidera sobre todo unas técnicas de Polonia. Y evidentemente la educación y el patrimonio cultural inmaterial. Esto viene que siempre se ha trabajado en esta línea, pero la UNESCO en febrero del año pasado aprobó hizo una conferencia de ministros de Educación y Cultura en Emiratos Árabes, aprobando un marco de actuación de cultura y educación artística, de tal manera que se uniesen esas dos patas dentro de la propia UNESCO. Y trabaja dentro de esa educación artística y la cultura algunas líneas, y una de ellas es específica sobre el patrimonio cultural inmaterial. Y luego otra de las líneas, evidentemente, que UNESCO trabaja más es la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en casos de conflictos armados, ¿no? De hecho, hace unos años se declararon patrimonio cultural inmaterial por una vía de urgencia que tienen algunos elementos de Ucrania, la elaboración de una sopa característica que tienen ellos, que es la sopa roja, de Afganistán, cuando cuando se le dio el país al gobierno actual en Afganistán, se declararon de manera urgente una serie de manifestaciones que también estaban ahí trabajándose. Y bueno, desde el punto de vista de España, consideró que ese estudio del patrimonio cultural inmaterial en situaciones de emergencia no solamente se tenía que enfocar a los conflictos armados, sino que también a las catástrofes naturales, las que vemos que están, además es que el comité fue justo unas semanas después de la Dana, entonces pues sí que insistimos mucho en que había que trabajar esa doble línea, ¿no? Los temas más controvertidos, pues siempre hay unos temas ahí de relaciones internacionales. Hubo un problema entre Kazajstán, porque presentó una práctica de un ritual de boda en la que claramente había un componente de desigualdad de género muy fuerte, entonces sí que hubo ahí una serie de reflexiones. Luego hubo una problemática entre Marruecos y Argelia. Sabéis que son países que tienen la frontera cerrada y pues ahí Argelia presentaba unos vestidos y hacía alusión a unos que Marruecos consideraba que eran propiamente suyos. Se votó miembros del órgano de evaluación y luego tuvimos una serie de reuniones bilaterales trabajando en candidaturas nuevas, ¿no? En primer lugar con Croacia, que estamos trabajando la vela latina. Nuestra idea es presentarla en marzo de este año. Con Grecia para una ampliación, ellos tienen declarados una cantería de mármol y en Andalucía Macael nos ha pedido poder participar, intentar conseguir formar un equipo para hacer una candidatura del belenismo. Nos habían pedido también la ampliación, trabajar con Emiratos para la ampliación de la palmera datilera que tenemos aquí en Elche y pues varias opciones, ¿no? Y la ampliación todavía aún más de la transhumancia, ¿no? Tuvimos diversas reuniones. Ya que estamos ahí, pues trabajamos pues con todos los países porque es el momento de verles a todos juntos. Y es una semana muy intensa, pero que da mucho de sí. Y ya en líneas generales, ¿cuáles son las candidaturas en las que estamos trabajando? Estas son las que presentamos. Las alfombras, confiemos en que entren en el cupo el año que viene. Y luego también vamos a presentar en este marzo la vela latina, que la lidera Croacia, no nosotros, y la cultura del esparto, que van a estar aquí presentes, que es la primera que vamos a presentar a salvaguarda urgente. Es un proyecto que llevamos muchos años trabajando, yo creo que desde el 2015-2016 que fuimos a Marruecos, estuvimos con ellos en una reunión pero estos proyectos internacionales conllevan muchos años de trabajo y volvemos a presentar como nacional la Jota, que confiemos que entren. Y estamos trabajando poco a poco. Aquí tenéis a todo el equipo que trabaja, falta uno más, entonces hacemos lo que podemos porque no somos muchos, pues estas que os hemos comentado, ¿no? Desde el belenismo, que es la que nos gustaría liderar más a nosotros, hasta el riego tradicional, en el que estamos trabajando aquí también con Murcia, y pues la palmera datilera, que también nos han ayudado varias personas que están aquí. Y los proyectos que estamos haciendo, pues este encuentro, evidentemente,
en la Asamblea de Estados Parte, que tuvo lugar en junio del año pasado, en el 2024, ya se formalizó el Día Internacional del Patrimonio Cultural y Material, que es el 17 de octubre. Hicimos un llamamiento desde el Ministerio para que hicieseis actividades y bueno, confiamos en que este año podáis seguir haciendo todo tipo de actividades. Nosotros hicimos un coloquio con el programa de Raíces Vivas, con este proyecto que os presentamos el año pasado y bueno, ahí pusimos un vídeo sobre las campaneras. Y luego, bueno, pues hicimos bastantes talleres el año pasado de dieta mediterránea, de flamenco, de la cultura de la sidra asturiana, que esperamos poder repetir este año, aunque estamos un poquito escasos de personal, no sé si lo conseguiremos. Y bueno, y ahora os iba a explicar, voy bien de tiempo, ¿no? Sí, bien, vale. Bueno, os iba a explicar en qué consiste Mundiacult. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que os he comentado en líneas generales del comité, ¿no? Bueno, pues ahora os iba a contar el proyecto Mundiacult, que yo creo que varios de vosotros habréis oído, la directora general lo ha mencionado y bueno, creíamos que este foro era muy adecuado para explicaros en qué consiste este proyecto, cómo es un proyecto que no solamente es la cumbre de ministros que va a tener lugar el 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, sino que es un proyecto más a largo plazo en el que además todo el mundo y todas las personas y todas las asociaciones y sociedad civil tiene cabida, ¿vale? ¿Qué es Mundiacult? Mundiacult es una conferencia, bueno, surge como una conferencia de ministros de cultura del mundo. La primera vez que se reúnen estos ministros de cultura es el año 1982 en México. Y a partir de ahí se hace un debate, en esa reunión se reflexiona sobre el concepto de la cultura en general. De hecho, para el patrimonio cultural y material, esa reunión del año 1982 es clave para entender o para empezar a trabajar en ese nuevo concepto del patrimonio cultural y material y ir más allá del folclore, la etnografía, sino darle la importancia y la relevancia que tiene. En el año 1982, en esta reunión de ministros, se empieza a estudiar la importancia de las culturas indígenas, de ese patrimonio o de esa cultura que no es tangible, que está más asociada a festividades, a conocimientos y tradiciones que se transmiten de manera consuetudinaria. Y se empieza a ver que además que con la globalización este tipo de manifestaciones culturales se pueden perder. A partir de ahí hay un sinfín de reuniones, hay un montón de artículos y estudios publicados sobre este devenir y llega un momento en que se establece la línea del programa de obras maestras, que aquí tenemos a los de la Patum de Berga que se incluyeron. Y a partir de la línea de las obras maestras se decide trabajar en una convención de patrimonio cultural y material. Y esto hace que en el año 2003 se consiga esta convención. Entonces, Mundiacult, por ejemplo, para el patrimonio cultural y material del año 82 tiene mucha importancia, es un punto clave. Pero desde el año 82 no se vuelven a reunir los ministros de Cultura hasta el año 2022, que se reúnen otra vez en México después de 40 años. Y otra vez vuelven a reflexionar sobre el concepto de la cultura, ampliando la cultura y la conclusión final, hay una declaración súper bonita que podéis ver en la página web, pero se resume en no podemos no reunirnos con menos frecuencia, hay que reunirse cada 4 o 5 años, hay que crear un fórum de la cultura internacional, hay que considerar que la cultura es un bien público esencial y hay que trabajar en los derechos culturales, en la igualdad de la cultura, hay que combatir elementos como la inteligencia artificial. Pero las dos líneas principales de esa declaración, si la queréis ver, es la cultura como bien público esencial y no podemos esperar tanto tiempo para volver a reunirnos. De tal manera que la siguiente reunión tenía que ser en el año 2025. Después de muchas reuniones y discusiones, se considera que España es el mejor lugar para que tenga lugar esta Mundiacult del año 2025. Y esto nos lo dicen el año pasado y de hecho fue enero, febrero del 2024 y a partir de ahí se trabaja. ¿Cómo se trabaja? Porque el objetivo de este Mundiacult tenía que ser, por un lado, conseguir trabajar en esa línea para definir en el año 2030 que la cultura sea un nuevo ODS o lo que sea cuando se haga la revisión de los ODS, porque a lo mejor no hablamos de ODS en el 2030, pero la cultura no puede ser transversal, tiene que tener un lugar y un sitio propio. Eso por un lado. Y luego se quería presentar un informe global de políticas culturales, ¿vale? Aparte de trabajar en los 6 temas
que fueron principales en Mundiacult México y 2 nuevos que introduce España. Los 2 nuevos que ha introducido España son inteligencia artificial y cultura y paz. ¿Vale? Cultura y paz tuvo sus más y sus menos en la definición, porque algunos pensaban cultura de paz, cultura para la paz. Bueno, ahí había una diversidad en el lenguaje, que además cuando se trabaja para UNESCO hay que pensar luego en las traducciones en los idiomas. Y claro, y en las realidades históricas y las realidades culturales de cada país. Mientras algunos países consideramos que la cultura es una herramienta para conseguir que haya igualdad, que haya un ambiente de concordia y que con ello se consigue la paz porque se consigue un respeto hacia las otras identidades. En otros países se utiliza la cultura como una herramienta para poder entender el pasado y para poder hacer justicia con respecto a conflictos culturales y bélicos que han tenido previamente, más asociado a la línea de la memoria democrática, ¿no? Entonces, o la memoria histórica, mejor dicho. Conclusión, se llegó mejor al término de cultura y paz. ¿Cómo conseguimos hacer ese estudio de las políticas culturales? ¿Y por qué Mundiacult no solamente es esa conferencia final? Una vez que se decide que va a ser España, en junio o julio UNESCO lanza una encuesta a todos los países, una encuesta cultural a todos los países, donde se recogen aspectos relacionados con los 8 temas: inteligencia artificial, inteligencia artificial, cultura y paz, que son los nuevos que hemos introducido nosotros, pero los otros son derechos culturales, cultura y educación, cultura y cambio climático, cultura y riesgo, cultura y economía y cultura y patrimonio. Entonces, estas son las líneas, están todas en la página web, ¿vale? Entonces, se nos mandan una encuesta y a partir de la contestación, pues ellos desde UNESCO empiezan a hacer sus estudios y sus análisis. Aparte de esta encuesta, se hace lo que se llaman unas consultas regionales. La UNESCO está dividida en 6 zonas geográficas, siguiendo el sistema de antes de la caída del muro de Berlín. Grupo 1, Europa Occidental; Grupo 2, Europa Oriental; países árabes, Asia, Centroamérica y América Latina y África. ¿Vale? Entonces, las consultas regionales se han hecho desde noviembre, que empezó con la primera consulta regional en España, que fue presencial, y ha terminado justo la semana pasada. Esas consultas regionales, lo que se hace es tener a los ministros de Cultura durante 2 días reunidos sobre estos 8 temas que os he dicho y explicando qué es lo que hace cada ministerio en su país con estos 8 temas y, evidentemente, también si estaban o no estaban de acuerdo en intentar desarrollar ese nuevo ODS o cómo establecer ese nuevo ODS específico de cultura. Ya han terminado todas estas consultas regionales y ahora habrá un documento final. En las consultas regionales no solamente estaban los países, sino que como se quiere que esta reunión, este Mundiacult, sea global, internacional y que haya participación no solamente de los ministerios, sino de la sociedad civil, que son realmente los poseedores de la cultura, no es la administración, no son los ministerios, pues se ha intentado que participasen. Aparte del informe que salga de estas consultas regionales, ¿cómo se ha hecho para que pueda participar la sociedad civil y pueda participar todas las administraciones, independientemente de esa conferencia de ministros que tendrá lugar en Barcelona? Bueno, pues hay una línea de trabajo que es, por un lado, la posibilidad de participar durante la cumbre de ministros en lo que se llaman los site events. Son unas franjas horarias que hay. La cumbre dura lunes, martes y miércoles. El horario propiamente en las reuniones de los ministros son de 10 a 5, menos la hora de la comida, que es de 1 a 3, para comer. Entonces, los site events se pueden hacer en la franja horaria de 8:30 a 9:30 de la mañana, de 2 a 3 y luego de 5:30 a 6:30. Entonces, la idea es que en esos site events la sociedad civil u otras administraciones presenten en ese espacio de tiempo, en esa cumbre, en esos slot times, proyectos concretos asociados a estos 8 temas, pero siempre desde una vertiente y una visión internacional. Hay un call for papers para estos site events que está en la página web de Mundiacult, la de la UNESCO, como también la del Ministerio de Cultura, donde podéis ver cómo presentarse a formar parte o hacer un site event. Hay un comité dentro de la UNESCO que es el que decidirá, porque solamente hay espacio para 30, cuáles se seleccionan o no, ¿no? Tienen que ser sobre esos 6 temas y de carácter internacional. Esto sería una posibilidad. Luego, por otro lado, hay otro call for papers para lo que llaman las actividades paralelas, que son
las actividades que se puedan hacer desde ya, podríamos decir, hasta octubre, noviembre, en las que se trabaje uno de estos 8 temas y que tenga un cierto componente internacional. Aquí el componente internacional no es tan importante, sino que se trabajen estos 8 temas, ¿no? Y la idea es que si también hay un comité que dentro de la propia UNESCO que decidirá cuáles sí y cuáles no. En el caso de que te digan que sí y todavía no se haya celebrado, puedes usar el logo de Mondiacult, pero independientemente de eso, lo más relevante es que se puede cargar en la página web de la UNESCO y en la documentación final que luego está asociada a Mondiacult. ¿Vale? De hecho, nosotros como Ministerio de Cultura y como Dirección General, una de las actividades paralelas que vamos a presentar es este encuentro, porque uno de los temas es el de cambio climático. Y la otra opción para poder participar es a través de un repositorio bibliográfico, que es lo que realmente luego va a quedar de esta super reunión de ministros de Cultura. Este repositorio bibliográfico es lo que llaman ellos una biblioteca digital, también va a haber un call for papers, mientras los otros dos, el de actividades paralelas y el de los Site Event, ya ha salido, y los plazos para los Site Event es el 7 de marzo y para las actividades paralelas es el 20 y tantos de abril, la fecha exacta no me acuerdo. El de la parte de la biblioteca digital saldrá a lo largo de esta semana, ¿no? Y ahí pues sí que os invitamos, igual que en los otros casos aquí también, a que presentéis tanto cosas como ya se hayan hecho, tiene que estar libre de derechos, eso sí, para que la gente se lo pueda descargar. Para que presentéis cualquier publicación, documentación que hayáis generado, pero no solamente tiene que ser escrito, ¿vale? Valen hasta vídeos de 1 o 2 minutos, ¿vale? Cualquier manera de poder transmitir información sobre alguno de estos 8 temas de Mondiacult y, bueno, y esa posibilidad de que la cultura sea un ODS o lo que sea a partir del año 2030. Esas serían las distintas maneras que se tienen para poder participar más directamente en Mondiacult, más allá de esa conferencia de ministros. Luego está el momento propio de estos 3 días que os he dicho, de finales de septiembre y principios de octubre, donde no es una conferencia cerrada exclusivamente a los ministros, ¿vale? Ahí puede asistir la sociedad civil, porque es de lo que se trata. De hecho, se prevé, bueno, son 194 países, como hemos dicho. Los 194 no creemos que vengan, calculamos que unos 150 sí, porque en México llegaron a ir hasta 120 y, bueno, entendemos que ya hay más gente dispuesta o más ministros que ya saben qué es esta conferencia de ministros de Cultura. Y, bueno, creemos que además, bueno, España es un país que siempre llama mucho la atención y además está más en el centro, ¿no? Eso pensamos desde España, ¿no? Y, bueno, creemos que sí que vendrán unos 150 países. Y aparte de estos 150 países, las delegaciones son 1 más 3, un ministro más 3 acompañantes. Está abierta a toda la sociedad civil. De hecho, nosotros preveemos entre unos 2.000 y 2.500 personas, ¿vale? Y la idea es que todo el mundo pueda participar y, de hecho, todo el mundo puede asistir como oyente. No podríais voz y voto no, en las salas plenarias y en las salas temáticas. Bueno, en las temáticas sí que hay voto no, pero voto sí que se pueden hacer preguntas, ¿vale? Entonces, la idea es que, bueno, quien quiera que se pueda, pues pueda hacer la inscripción y pueda participar. Es verdad que en todas las reuniones de UNESCO, os lo cuento así para que lo sepáis, cuando tú haces tu registro en cualquier reunión, como tienes que poner el país del que eres, luego el listado de los asistentes por país se lo pasan a las delegaciones ante la UNESCO y a los ministerios de Cultura, al Ministerio de Ciencia, para que veas un poco quiénes de tu país asisten a la reunión, ¿vale? Eso sí que funciona así. Luego, lo que es durante la reunión, aparte de vuestra asistencia, lo que se está la estructura es la siguiente: hay una reunión inaugural y una sesión inaugural y una sesión de clausura, que es lo que llamamos las sesiones plenarias, donde están los 194 países sentaditos y todos los asistentes, ¿vale? Con un podio, una presidencia. Es la reunión es la parte más oficial, donde están los discursos de bienvenida y donde están, bueno, los discursos más importantes, sobre todo al final, donde se presentará las conclusiones de lo que ha sido todo ese proceso de Mondiacult que os he contado y los debates internos que ha habido durante las jornadas. Esos debates son porque durante estos días, aparte de estas 2 sesiones plenarias, donde en una misma sala estaremos esas 2.000 personas con los países, las banderas, todo. Las banderas son un lío, 194 banderas no son tan fáciles de encontrar.
Y entonces, bueno, pues están esas sesiones temáticas donde los países, los ministros de Cultura, tienen que elegir en cuál de esas sesiones temáticas van a hablar y hablan, por ejemplo, 8 países en una sesión temática y tú puedes ir a escucharles y en ese momento pues hay un diálogo con los ministros de Cultura, ¿vale? Por parte de la sociedad civil o de los demás asistentes. Y bueno, pues ese es un poco el funcionamiento. Es verdad que muchos ministros pues vienen, hacen su discurso y luego a veces el diálogo no es tan fácil, pero está abierto al diálogo. Y esto serían un poco las líneas de Mundiacult, es lo que estamos trabajando desde el Ministerio de Cultura. Os invitamos a participar en todas estas líneas. Se va a poder seguir online, en streaming, todas las reuniones. Por si, bueno, pues es otra manera también de seguirlo y es en esos 3 días pues el epicentro de la cultura pues va a estar en nuestro país. No sé si tenéis algunas dudas, ¿no? Creo que he ido bien de tiempo y bueno, aquí me ha tocado contarlo porque desde nuestro departamento nos ha tocado coordinarlo. Lo lleva nuestra dirección general, pero más concretamente nuestro departamento, simplemente porque tenemos más contacto con la UNESCO y ya está. Pero es un proyecto de Estado. De hecho, trabajamos codo con el Ministerio de Asuntos Exteriores y bueno, yo creo que afortunadamente esto no va a volver a pasar en España, porque claro, no, aunque se reúnan cada 5 años, cada 4 o 5 años, no nos va a volver a tocar y creo que es un momento histórico para el país. Si nos vamos al café. Mira, perdón, se me ha olvidado decíroslo. Podéis poneros en contacto con nosotros. Nosotros tenemos una dirección de email de Mundiacult. Tenemos una página web desde el Ministerio de Cultura y hay otra página web por parte de la UNESCO. Podéis poneros directamente en contacto conmigo, aunque hay un equipo detrás. O sea, igual que para las candidaturas, aquí hay un equipo, además un equipo... He de decir que hemos creado un equipo entre todo el Ministerio, ¿vale? O sea, es un equipo en ese sentido, bueno, muy amplio. Aún eso, os diré que vamos a hacer un webinar el 19 de febrero para explicar de manera más detallada y concreta cómo participar. Bueno, un poco lo que os he contado, pero lo vamos a contar ahí y además con fechas, ¿vale? Y un poco cómo tienen que ser los proyectos que hay que presentar, porque, bueno, el lenguaje UNESCO a veces es un poco complicado. Aún eso, por nuestra parte, habíamos pensado, como íbamos a contarlo aquí, hacer un mailing desde, bueno, como os hemos hecho la convocatoria para asistir a este encuentro, en ese mismo mailing mandaros toda esta información y las direcciones de mail para pedir información. Pero la mía, igual que mi contacto, está siempre abierto para todo lo que necesitéis. Al café.